El día de hoy, como les decía, vamos a desarrollar el tema de infecciones más comunes asociadas al paciente oncológico, ¿ok? Primero, vamos a tener en cuenta ciertos conceptos que, como les decía, esta es una cuestión más que nada también de recordar, porque muchas de las cosas que hoy día vamos a comentar aquí, algunos procesos, muchos de ustedes ya los han pasado, ya han afrontado, los habrán escuchado, entonces va a ser como un recordar y quizás relacionar algunos conceptos y decir, ah, por eso el doctor me dijo tal cosa, la enfermera me recomendó esto, por eso me indican que no puedo comer tal o cual alimento, y todo eso debido a un porqué. Y va a ser mucho más fácil para ustedes también poder comprenderlo y poder aplicarlo, ¿ok? Primero tenemos que partir que el paciente oncológico como tal y todas las terapias oncológicas, específicamente, no todas, específicamente lo que es el tratamiento de quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, pueden debilitar el sistema inmunológico, ¿ok?, de los pacientes y aumentar el riesgo de neutropenia. Por aquí vamos teniendo ya un concepto que por ahí quizás hemos escuchado, quizás desconocemos y que ahorita lo vamos a aclarar. Y favorecer la colonización e invasión por microorganismos oportunistas. Licenciada, por favor, hábleme en español. ¿Qué quiere decir eso? Que por la misma condición del paciente oncológico de recibir ciertos tratamientos, como algunos tipos de quimioterapia, inmunoterapia y en algunos casos y en menor grado radioterapia, nuestro sistema inmune, que es un sistema que cada persona tiene dentro de sí, son nuestros soldaditos defensores de nuestro organismo, se debilitan, disminuyen. Esas células mueren, por así decirlo, por una etapa mediante o mientras que yo estoy recibiendo el tratamiento oncológico. Y por ende, pues quedo inmune o quedo en mayor riesgo de poder contraer algún tipo de infección. A eso se refiere cuando dice ser colonizado o invadido por microorganismos oportunistas, que son los gérmenes, los terribles llamados gérmenes, ¿ok? Entonces, licenciada, perfecto, entonces yo estoy recibiendo quimioterapia, inmunoterapia, estoy mayormente inmune para esto. Sí. Entonces, ¿qué es el riesgo de neutropenia o qué es la neutropenia propiamente dicha? Que algunos de ustedes la habrán escuchado. La neutropenia no es más que una condición médica que se caracteriza por una disminución anormal de este número de células, que normalmente son los neutrófilos. Por eso viene el nombre de neutropenia, ¿ok? ¿Dónde están estos neutrófilos? ¿Dónde viven, licenciada? ¿Dónde los encuentro? En nuestra sangre, ¿ok? Entonces hay una disminución anormal de este conteo de neutrófilos en nuestra sangre y estos neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco esencial para combatir cualquier tipo de infección o hacer frente a la colonización de cualquier tipo de germen, ¿ok? Especialmente aquellos gérmenes que son del grupo de las bacterias o los hongos, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que si yo estoy recibiendo tratamiento de quimio, inmuno, va a haber un periodo en especial en el que mi cuerpo va a quedar debilitado, ¿ok? Recordemos que esta neutropenia no tiene una característica física, un síntoma físico. Licenciada, ¿cómo sé que tengo neutropenia? ¿Me voy a sentir cansado, débil? No. La neutropenia es identificable solamente por un recuento de los glóbulos blancos en mi sangre, es decir, por un examen de sangre. Y es por eso que a ustedes les hacen sus controles cada 3 semanas antes de que su médico los vea y programe el siguiente curso de tratamiento. E inclusive en algunos casos, cuando a ustedes los han visto, les han dicho, Nora, Aida, Carmencita, por ahí los leucocitos están un poco bajos, te programo tu siguiente quimio, pero previo un hemograma, previo un examen de sangre, porque quiero ver que realmente esas células estén en óptimas condiciones para proceder al tratamiento. ¿Ok? Entonces, partamos de ese concepto principal. Ese proceso de neutropenia es el proceso mediante el cual mis neutrófilos bajan. ¿Y por qué bajan? Por efecto del tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia. ¿Ok? Existe una clasificación de la neutropenia. ¿Ok? Debido al recuento, debido al conteo de estos neutrófilos en el sistema, normalmente hablamos de una neutropenia cuando tenemos un recuento de menor de 1500 células por microlitro. Esto es lo que sale normalmente en sus exámenes de laboratorio, ¿ok? Lo que más nos preocupa a nosotros, a veces una neutropenia normalmente se divide en neutropenia grave, en una neutropenia severa o una neutropenia leve. Cuando estamos por menor de 1500 neutrófilos, normalmente es algo llevadero, algo que el doctor puede decir, ok, vamos viendo, porque la buena noticia de esto es que estos neutrófilos, licenciada, ¿cómo los subo? Los producimos cada quien diariamente en nuestra sangre. Entonces, mueren por efecto de la quimio, ¿ok? Pero también se producen diariamente. Entonces, conforme van muriendo, van recuperándose, ¿ok? Y en algunos casos, para recuperar estos neutrófilos de forma más rápida o efectiva, es que a muchos de ustedes les dejan el famoso llamado filgastrin, ¿ok?
o factor estimulante de colonias, que son las vacunitas para subir o elevar las defensas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros como profesionales de salud nos preocupa? Una neutropenia grave. ¿Qué es una neutropenia grave? Es un conteo en un examen de sangre de menos de 500 neutrófilos, ¿ok? Que en su cuerpito solamente voy a encontrar menos de 500 neutrófilos. Es como que si más o menos tuviéramos menos de 500 soldaditos para un combate o para un enemigo que se nos viene de mil combatientes. 1.000 soldados contra 500. ¿Qué 1.000? 10.000 que se nos vienen contra 500. Entonces, obviamente vamos a estar en un desajuste, en un desequilibrio y vamos a estar en riesgo de poder contraer cualquier tipo de infección, ¿ok? Esa neutropenia grave, obviamente, es siempre muy monitoreada por los médicos, siempre están al tanto de los hemogramas, que es una de las cosas principales que siempre vemos cuando vamos a chequear uno de sus exámenes, ¿ok? Entonces, normalmente, licenciada, ahora dígame, explíqueme usted cuándo es que se da, porque usted me ha dicho que no siempre voy a tener mis defensas bajas. Hay un tiempo en el cual, de acuerdo a la acción de esta quimioterapia en el organismo, ustedes saben que la quimio, la inmuno, actúan a nivel del ciclo celular de nuestras células, ¿ok? Entonces, nuestras células tienen un ciclo celular que diariamente se va produciendo, matan células, pero se producen otras nuevas, matan células y se producen otras nuevas. ¿Cuál es el tiempo normalmente en el que esta caída o disminución de defensas se origina en el paciente? Normalmente la literatura nos tiende y los estudios nos dicen que es del 7º al 10º día desde que yo recibí mi quimioterapia, ¿ok? Entonces, esto obviamente es un aproximado de los días en los cuales las defensas bajan y caen con más brusquedad. Eso no quiere decir que en mi día 12 yo ya me voy a poder comer una manzanita sin lavar, no voy a tener riesgo, no, porque obviamente aún va a ser el riesgo latente. Y por ello, muchas veces las vacunitas para las defensas se las colocan desde el día siguiente de la quimio. Es decir, como para que refuerce, aumente mi producción de neutrófilos y cuando al día 7 o 10 bajen mis neutrófilos, yo ya haya producido la cantidad necesaria para que mi paciente no caiga en una neutropenia grave. ¿Ok? Espero que más o menos se haya entendido un poquito el concepto de cómo funciona también el filgastrin y la importancia de estas vacunitas a quienes se lo colocan. ¿Ok? Entonces, de 7 a 10 días, desde la administración de la quimio, normalmente es que se dice que se da la baja mayor de defensas. Por eso es que también por ahí la enfermera de quimio, la enfermera de acompañamiento le dice, señor, señora, por favor, durante la primera semana no se me exponga a lugares concurridos de gente, cómame todo cocido, cómame todo completamente cocinado, porque tenemos que disminuir el riesgo de poder contraer cualquier tipo de infección, ¿ok? Entonces, eso es el concepto principal que vamos a manejar. Ahora, cuando hablamos de infecciones asociadas al paciente oncológico, las infecciones o los microorganismos, los bichitos, que comúnmente nosotros le llamamos, pueden ser de diferente índole. Pueden ser ya sea bacterias, ya sean virus, ya sean hongos, ¿ok? Y cada uno dentro de sus especificidades o de sus clasificaciones, aún así, tiene sus clasificaciones especiales. Pero vamos a hacer hoy día un poquito un resumen de aquellas, hemos dicho, las infecciones más comunes asociadas a los pacientes. Entonces, una de las más comunes son las causadas por las bacterias. ¿Okay? Las benditas bacterias. Es la infección más documentada y vista en los pacientes. Se encuentra en un día, son 25% de los pacientes con fiebre neutropénica, ¿ok? Algunos pacientes que presentan fiebre posterior a la quimioterapia, siempre tenemos que estarlo asociando al valor de neutrófilos, al valor de las defensas, para ver si cómo está mi paciente, si este paciente está en neutropenia o no está en neutropenia, ¿ok? Y dentro de ese grupo de bacterias existen dos clasificaciones, bacterias gram positivas y gram negativas, las cuales son las causantes de la mayor parte de las infecciones, ya sea en el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio, ¿ok? O en el tracto de la piel también, que son las que me producen las infecciones a la piel, ¿ok? Entonces, para este grupo de infecciones que son producidas por bacterias, normalmente el tratamiento de opción utilizado son los antibióticos, ¿ok? Son el tratamiento antibiótico. Sí, licenciada, yo una vez me enfermé de una infección urinaria y la doctora me mandó a sacar un examen y me dio un antibiótico. Pues perfecto, sí, porque cuando determinamos el germen causante de la infección, es que el médico decide el tratamiento a seguir, ¿ok? Existen también aquellas enfermedades o aquellas infecciones producidas por hongos. Estos honguitos o estas enfermedades producidas por hongos son más comunes en pacientes de alto riesgo de realizar neutropenia, ¿ok?
Con mayor frecuencia lo vemos en pacientes con tumores oncohematológicos, es decir, con pacientes con leucemias, linfomas, quienes nos hacen normalmente unos cuadros de neutropenia bastante largos. Es decir, en estos pacientes no me llega a subir con mucha facilidad nuevamente los neutrófilos. En un paciente con tumoración sólida, ¿ok? Yo puedo recuperar esa neutropenia o puedo sacar a mi paciente de la neutropenia en unos días. En estos pacientes es mucho más difícil y nos demora un poco más porque obviamente la patología viene precisamente de esa causa, de la médula ósea, que es donde se produce todas estas células, ¿ok? Entonces, las enfermedades producidas por hongos son menos frecuentes, ¿ok? Son más frecuentes en pacientes con leucemias y más que nada los factores de riesgo son pacientes que hayan tenido procesos de neutropenias prolongadas, ¿no? El uso prolongado de algunos antibióticos puede hacer antibióticos de gran espectro, ¿ok? Vancomicina, meropenem, que normalmente son medicamentos administrados de forma endovenosa, podrían también producir una disminución de las defensas en los pacientes y someterlos a cuadros de neutropenia, ¿ok? La edad avanzada, enfermedad maligna avanzada también, y el uso de catéteres permanentes, más que nada en pacientes hospitalizados también de larga data. Hay que estar siempre manteniendo en observación todos los accesos periféricos que se puedan tener, las vías, los catéteres que se quedan por muchos días o semanas, ¿ok? ¿Y cuáles son los honguitos más comúnmente asociados a estas infecciones? El Candida albicans, el Aspergillus, ¿ok? Y para el tratamiento de estos tipos de infecciones, igual que como para infecciones por bacterias utilizaba antibióticos, en este caso, en una infección por hongos, lo que voy a utilizar son antimicóticos. Normalmente, los tratamientos para enfermedades infecciosas por hongos tienden a ser también de mayor data, mayor tiempo de tratamiento, inclusive en algunos casos hasta meses de tratamiento, porque son más difíciles de poder erradicar, ¿ok? Y tenemos también las infecciones relacionadas a lo que son los virus, ¿ok? Que estas infecciones o este tipo de infecciones que son bastante comunes en la población en realidad, por dos principales que vamos a ver ahora, pueden ser infecciones primarias, o sea, que sea primera vez, o pueden ser reactivaciones de virus que nosotros hemos tenido anteriormente. Ahora les voy a explicar cuáles son esos. Y pueden pues producir cuadros como esofagitis, la hepatitis, encefalitis, las neumonías, que también son causadas por los virus. Acá les voy a mencionar algunos de ellos que son los más conocidos y más aún en esta estación, que es el de la influenza, ¿ok? El virus incital respiratorio, que también causan cuadros de neumonía bastante severos en niños y en personas adultas mayores y en personas inmunocomprometidas. Virus de la parainfluenza, adenovirus y pues obviamente nuestro conocido también COVID-19 con todas sus variantes, ¿ok? Para el tratamiento de este tipo de infecciones virales, lo que utilizamos son antivirales, ¿ok? ¿Por qué les especifico esto? Porque acá hay un concepto muy común que siempre tenemos. A veces, licenciada, tengo gripe, me enfermé de la gripe, me han detectado, no sé, influenza, ¿no? O por la sintomatología de la clínica, tengo una gripe. Y una gripe es causada normalmente por el virus de la influenza. ¿Y qué es lo que normalmente a veces hacemos, hemos hecho alguna vez? Vamos acá a tirar la primera piedra, es, deme un antibiótico, o yo quiero un antibiótico, ¿no? Pero ya estamos escuchando que los antibióticos los utilizo para tratamiento producido por bacterias. Y si yo tengo una infección producida por un virus, ¿me hará efecto que yo pueda tomar un tratamiento con un antibiótico? Quiero ver, aunque sea por ahí, cabecitas que me digan sí o no. Claro, entonces, obviamente a veces en nuestro conocimiento, ¿no? Porque siempre tenemos asociado, ay, me enfermo de la gripe, me tomo un antibiótico. No, ¿ok? Lo primero que tenemos que determinar para poder brindar un tratamiento adecuado a un paciente es poder identificar la causa de la infección, el foco de la infección. Primero el foco, ¿no? ¿Qué es? Es una infección respiratoria, es una infección gastrointestinal, es una infección de vías urinarias y una vez que identifico el foco, identifico el examen que me va a ayudar a dar con el germen que está produciendo esta infección. Porque solo reconociendo el germen que me está produciendo esta infección, vamos a poder brindar el tratamiento adecuado. ¿Ok? Y luego, posteriormente, pues obviamente ya pasarán ustedes su consulta con el infectólogo, que ya les dirá qué tiempo se tiene que tomar esta medicación y todos los detalles. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quiero que haya quedado claro, uno,
que es el proceso de neutropenia, las diferentes infecciones a las cuales podemos estar propensos y lo que es importante para poder tratar este tipo de infecciones, ¿ok? Algunos escenarios clínicos que se ven, discúlpeme, algunos escenarios clínicos que nosotros podemos ver diariamente son aquellas infecciones microbiológicamente documentadas, ¿no? Es decir, son casos de infecciones que son fácilmente detectables. Son pacientes que tienen fiebre, que tienen neutropenia, es decir, que están con un conteo de leucocitos bajo, ¿ok? Y un germen identificado en base a los resultados microbiológicos. Licenciada, no entiendo, ¿de qué me habla usted? Un paciente con fiebre, le saco un hemograma, los leucocitos los tiene sumamente bajitos, menos de 500, está en una neutropenia. Y encima me dice que tiene ardor al orinar, se siente la sensación de querer ir al baño a cada rato, la orina está sumamente cargada, le saco un examen de orina y me sale ahí un bichito que se llama Escherichia coli. Entonces, esa es una infección micrológicamente documentada. Yo ya le tengo nombre y apellido a esa infección, sé cuál es el foco, sé el germen que lo está produciendo, inclusive los síntomas que me está produciendo. Y con ello se puede dar un tratamiento adecuado, ¿ok? Existe otro tipo de infecciones o grupo de infecciones que son clínicamente documentadas. ¿Cuáles son las clínicamente documentadas? Las que, si bien es cierto, yo no puedo detectar con exámenes, pero clínicamente, bajo la detección médica específica, sí pueden ser determinables, ¿no? Son pacientes con fiebre, un recuento de neutrófilos bajo, señales físicas de síntomas que indican una posible fuente infecciosa, pero que aún no tengan un patógeno confirmado. Un ejemplo clarísimo. Paciente me hizo fiebre, desde ayer está estornudando, está con un moquito líquido, tiene cargada la garganta, inclusive hoy día me amaneció un poquito con la garganta disfónico, ¿no? Si bien es cierto, yo no he podido hacer un test exacto para poder identificar que sea una influenza, quizás que me esté produciendo, pero yo ya sé que es un foco respiratorio. Entonces, aquel grupo de infecciones que es clínicamente observable, identificable, también está dentro de este grupo, ¿ok? Son aquellas infecciones que a veces no necesariamente necesitan confirmación. Y existe aquel grupo de infecciones con fiebres o con presencia de focos febriles, cuadros febriles inexplicables, que son aquellos pacientes que están con un recuento bajo de neutrófilos, ¿ok? Pero ninguna fuente de infección sugerida o identificada clínicamente. Licenciada, tengo fiebre, pero estoy bien del estómago, respiratorio todo ok, para miccionar no tengo ningún problema, mi piel está íntegra, no tengo ninguna herida, es decir, yo no tengo evidentemente ningún foquito del cual yo pueda decir, este paciente puede estar haciendo una infección por tal o cual motivo, ¿ok? Entonces, ese grupo de infecciones o ese grupo de pacientes, ¿ok? Se les denomina infecciones con fiebres inexplicables, ¿ok? Este tipo de pacientes necesitan paneo o un chequeo mucho más específico. Y ahí vamos a ir a exámenes mucho más profundos, como puede ser un FilmArray, que es un panel de virus, un escaneo general con ciertas muestras que se pueden sacar para poder finalmente identificar algún germen asociado que pueda estar produciendo este tipo de malestar en el paciente. ¿Ok? Ahora, acá hemos hablado un poquito ya de las infecciones producidas por virus. Las infecciones respiratorias más comunes, las que atacan a los pacientes, pues obviamente es la gripe, ¿no? Pacientes oncológicos tienen un riesgo más alto, ya hemos dicho por qué, pero normalmente tienen un bajo recuento de neutrófilos en ciertos días, según han recibido el tratamiento. Normalmente, y el virus más característico es la influenza. El tratamiento muchas veces es sintomático y de observación. ¿Por qué? Porque un proceso viral es precisamente eso, un proceso. Tiene un inicio y tiene un fin. Muchas veces solamente tenemos que esperar que pasen los días en los cuales ya se ha estudiado que este proceso viral tiene repercusión y dejo pasar. Como el caso de la gripe común, ¿ok? ¿Brindo medicación? Sí, brindo medicación para quizás para la rinorrea, para el moquito, para la congestión, para la tos, pero no específicamente para el germen porque simplemente esperamos que el proceso viral termine, ¿ok? Algunas medidas preventivas que ya nos va a decir Tanita más adelante incluyen también la vacunación, que lo vamos a ver. Y obviamente un paciente que está con algún tipo de infección respiratoria propiamente dicha,
pues está en un riesgo de poder adquirir algún tipo de infección por algún otro germen, ¿ok? Muchas veces hay una infección por una bacteria y en un proceso hospitalario a veces aparece otro germen. Entonces, es el riesgo que pueda tener el paciente de poder hacer algún cuadro de infección, ¿ok? Dentro de las infecciones de tracto urinario son muy conocidas. La principal causa son las bacterias, ¿ok? Afectan en la parte de los riñones, uréteres, vejiga. El germen principal causante es la Escherichia coli, que en realidad no solo en pacientes oncológicos, en general en la población, la Escherichia coli es un germen que está sumamente populado. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones. ¿Ok? Porque tienen un trayecto o el tamaño de los uréteres es mucho más pequeño. Entonces hay mayor riesgo de que por ascendencia los gérmenes puedan llegar mucho más fácilmente al tracto geniturinario. ¿Ok? La manera de descartarlo es mediante un examen de orina y un cultivo. ¿Ok? El examen de orina solamente me va a dar el recuento de células o de gérmenes, pero no me identifica el germen. ¿Cómo identifico yo un germen en un examen de orina? Mediante un urocultivo. En el urocultivo, ahí sí me va a dar el nombre y apellido del germen que me está causando, en este caso, la infección urinaria. ¿Ok? Y los síntomas más frecuentes son la sensación de ardor, necesidad de orinar frecuentemente, en algunos casos sangre de orina, presencia de fiebre o no, hay infecciones urinarias que no necesariamente presentan fiebre, dolor de espalda, náuseas y vómitos. ¿Ok? Y el tratamiento usualmente suele ser con antibióticos, porque la causa son bacteriales, ¿no? Infecciones de partes blandas. Ese es otro grupo de infecciones que es muy comúnmente visible en los pacientes. ¿A qué llamamos partes blandas? Son más que nada todo lo que es el órgano de la piel, ¿ok? Piel y mucosas. En las infecciones por partes blandas hay dos enfermedades o dos tipos de infecciones que son muy comunes. Uno es el herpes, ¿ok? Es la aparición de estas lesiones tipo vesículas, ¿ok? Llenas de agüita, ya sea en la zona del labio, ¿ok? En las comisuras labiales, son ampollitas, como les decía, llenas de líquido. El contagio suele ser normalmente por el contacto, en el momento del beso, en el momento de repente utilizar también el menaje, ¿ok? Al romperse las costritas o las ampollitas que se pueda tener, se elimina ese líquido y ahí es donde se da el contacto con otra persona y ahí es donde se produce el contagio, ¿ok? Normalmente suele curarse entre 2 a 3 semanas, no suele dejar cicatriz, normalmente lo curamos con las cremitas tópicas que nos indica el médico y en algunos casos complementamos con tratamiento oral. El herpes, por si acaso, para dejarlo claro, es un virus, ¿ok? Entonces es una enfermedad viral. Eh, Otro tipo de enfermedad es el herpes también, pero el herpes zóster. Este es el herpes que nos sale a nivel del cuerpo, ¿ok? Herpes zóster o culebrilla, que también le llaman. Normalmente es una reactivación del virus de la varicela, ¿ok? Por eso al inicio les decía que las enfermedades producidas por virus o pueden ser enfermedades primarias, es decir, primera vez que me sale, primera vez que me contagio, o puede ser por una enfermedad, por un virus reactivado, ¿ok? Cualquier persona que haya sufrido de varicela puede en algún momento de su vida desarrollar herpes zóster, si es que las defensas bajan demasiado, ¿ok? Se reactiva más en pacientes inmunosuprimidos, es un sarpullido doloroso, tiene como duración mucho más tiempo que el herpes labial, es un dolor que puede persistir inclusive aún desaparecida las lesiones semanas después y causa un tipo de dolor muy específico que es el dolor neuropático, ¿ok? Entonces es una lesión un poco más difícil de poder tratar. Para estos casos también muchas veces las vacunas, ya sea en niños, en personas adultos mayores inmunosuprimidas, han sido adecuadas para poder prevenir un poco este tipo de contagio, ¿no? Y otro de los tratamientos, perdón, otro de las infecciones que es muy comúnmente son las infecciones causadas por un hongo en especial, ¿ok? Es el Muget oral, ¿ok? Que es producido por el Candida albicans. Nosotros muchas veces le hemos hablado a ustedes de la mucositis, que es la inflamación de la mucosa oral. Cuando hay dolor, ardor, a veces días posteriores a la quimio, la lengüita está un poquito enrojecida, por ahí se forman ciertas aftas, ¿ok? Cuando hay procesos de mucositis, paciente está con las defensas bajas, hay un honguito que vive en nosotros, en realidad, es parte de nuestra flora,
que le encanta mucho reactivarse cuando estas defensas están muy bajas, que es el Candida albicans. Y este Cándida puede muchas veces colonizar zonas como la mucosa oral, como lo podemos ver en la imagen, y tiende a formar placas blanquecinas a nivel de la lengua, a nivel del paladar, inclusive puede ir a la parte de la garganta o esófago, ¿ok? Entonces, para esto siempre es bueno tener una adecuada higiene, los colutorios que siempre nosotros les indicamos, estar siempre observando todo lo que es la integridad de la cavidad oral, ¿ok? Es normalmente una infección leve y con frecuencia sintomática. Aparecen las placas, que de un momento a otro el paciente comienza a ver de dónde me apareció estas placas, pero que es fácilmente identificable porque es visible en el momento de hacer la limpieza y que en el momento que ustedes lo vean, inmediatamente tienen que reportarlo para poder recibir el tratamiento indicado y que esta colonización de honguito no proceda, no abarque mayor cantidad, ¿ok? Y cortarla de una vez. Tiene un tratamiento que normalmente suele ser con enjuagues también, con colutorios y con medicamentos especiales, que es la nistatina, ¿ok? Siempre tenemos que tener en cuenta la revisión diaria, porque como les digo, es una de las afecciones que también es muy común en muchos de los pacientes.